y para ti, mamá. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos enseña que todos somos... No. Que todos somos pecadores. Nacimos sin Cristo, separados de Dios. Entonces, como padres de familia tenemos la misión más grande, es llevar a nuestros hijos a que conozcan del Señor, del Evangelio. ¿Por qué? Porque un día nosotros estábamos igual. Amén. Entonces, y como decía mi esposa, sí, el mundo sí dice que todos somos hijos de Dios, pero usted y yo, cuando venimos a conocer de Cristo, nos dimos cuenta que no éramos hijos de Dios, que éramos hijos por naturaleza, hijos de ira. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo están las cárceles? La juventud está llena de ira, de maldad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Vivimos en un mundo lleno de maldad. En nuestro tiempo no solo vemos la maldad de personas adultas, sino también en niños. Ahora, pequeños jovencitos que son enjuiciados como personas adultas. ¿Será que la maldad en estos niños se debe a lo que sus padres hicieron en ellos? Contéstese usted solo. Ahora, una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los padres? ¿Y de los padres cristianos? ¿Qué dice acerca de los padres? El mandamiento más grande en la Escritura es este, y está en Deuteronomio 6:5. Se lo voy a leer. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si se regresa un poquito al versículo 2, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, los domingos, los fines de semana, todos los días de tu vida. Usted se regresa al capítulo 5 y va a encontrar que ahí vuelve a nombrar los mandamientos. Ahí está otra vez los mandamientos, está hablando de la ley, de los mandamientos, ¿verdad? De todo lo que Dios ha ordenado. Pero si se va al versículo 6, dice en el 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dígale que tiene al lado: las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A todas horas. A todas horas tenemos que estar hablándoles a nuestros hijos, como padres, de la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque dejaste en tu palabra, Señor, en este bendito libro, Señor, donde tú, Padre, no te equivocas. Tú eres el mejor instructor para padres, para hijos, para madres, para cualquier clase social, Señor. Tú eres el mejor maestro, Señor, y tú sabes y nos conoces tal y como somos, Señor. Y te damos gracias en esta preciosa mañana por este privilegio que tenemos de poder hablar de tu palabra, de poder meditar en ella, Señor, de poder aprender, Padre, para que lleguemos a ser así como tú lo has demandado en tu palabra, Señor, porque hay una responsabilidad sobre los hombros de cada padre, cada madre de familia, en toda la comunidad, en todo el mundo entero, Señor. Pero, Padre, si no ponemos atención a tus mandamientos, Señor, a lo que tú has ordenado, Señor, criaremos hijos, Señor, que tal vez el día de mañana serán problema para toda la sociedad. Te damos gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo tomando el control de mi vida, de mis labios, de mis pensamientos, Padre, y que esta palabra, Señor, sea de edificación para mis hermanos, para mis hermanas, Señor, aún para los jovencitos que están aquí en esta mañana, Señor,
y así como lo es para mi vida, Señor, así como me ha redarguido en el transcurso de estas 2 semanas, Padre. Te damos gracias y todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Yo no sé dónde estén sus jovencitos, pero ya están por ahí, ya están llegando. Le iba a decir, pero si no están ayudando en un salón de clases, es importante que los tenga acá. ¿Sabe por qué? Porque algo se les va a quedar a los jóvenes de lo que vamos a hablar. ¿Ven? Es importante tanto para ellos como para nosotros, pero esto va dirigido hacia nosotros. Entonces, la historia hebrea, hermanos, revela que el padre debería ser diligente en instruir a sus hijos en los caminos de la palabra del Señor, para su propio desarrollo espiritual y su bienestar. El padre que era obediente a los mandamientos de estas escrituras hacía precisamente esto, y tenía hijos sanos, hijos que crecían en el temor de Dios, que crecían siendo obedientes a sus mismos padres. Pero hoy tenemos una sociedad que se ha involucrado mucho en educar a nuestros hijos, y se ha involucrado en la mala manera. Ahora, con esto en mente nos lleva a Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, conforme se haga mayor, conforme vaya creciendo, no se apartará de él. Hermano, muchas veces le decía a mi esposa, le digo, ¿sabe? Que muchas veces les hablamos a nuestros hijos, y Cristo te ama, Dios te ama, y les decimos tanto que ellos se sienten bien, ¿cómo le dijeran? No engreídos, pero a veces se sienten confiados. Y no les decimos lo que aquí nos acabamos de leer en estos versículos, que está hablando acerca de la ley, que tenemos que recordársela, decirle a nuestros hijos todos los días. Entonces, sabemos que tenemos que hablarles de la ley y el juicio que viene. Porque si no les hablamos a nuestros hijos de la ley y el juicio, ¿cómo van a tener temor de Dios? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Pablo lo hace bien simple en un solo versículo. Efesios 6:4. Vaya conmigo a Efesios 6:4. Dice así: y vosotros padres, o ustedes padres, o nosotros padres, y está hablando de padres y madres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos, vamos a decirlo bien, en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que nos decía el Deuteronomio? Que tenemos que hablarles esas palabras que Dios estaba dando, esa ley que Dios estaba dando. Había que hablárselas a nuestros hijos todos los días, por la mañana, durante el camino, por la noche. ¿Para qué? Para que ellos crezcan en el temor del Señor. Ahora, pasa una cosa, hermanos. Aquí vemos dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El aspecto negativo dice, no provoquen a ira a sus hijos. Quiere decir que tenemos que tratarlos con amor, de una manera que afirme su afecto hacia nosotros, o que nosotros les mostremos su afecto hacia ellos, para que no se vuelvan hostiles, para que no se vuelvan malos. Y el positivo dice, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. La crianza de los hijos consiste en amar a sus hijos para que no estén enojados con usted, y criarlos de manera que lleguen a conocer al Señor. Ese es el principal llamado que tenemos como padres, que tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios para que ellos un día lleguen a conocer al Señor y lo puedan aceptar.
Ahorita tenemos una generación donde los padres se sienten desafiados por tener hijos. Muchos padres no quieren tener hijos porque piensan que son muy costosos, que tienen que sacrificar sus propios proyectos, lo que ellos quieren hacer, lo que se quieren realizar, lo ven de una manera que son costosos o que les va a quitar el tiempo, que les va a quitar mucho tiempo, aunque son costosos, les va a quitar tiempo, pero no es la razón principal. Ahora, la razón por la que la crianza de los hijos es tan difícil, el verdadero desafío frente a nosotros, y especialmente a nosotros como cristianos, lo debemos de saber, puede reducirse en dos componentes: un externo y un interno. El externo simplemente significa la presión de la sociedad y la cultura que nos rodea. Están bombardeados. Nuestros hijos, los pequeñitos, han sido bombardeados desde que se inventaron los aparatos electrónicos, la televisión, la radio, computadoras. Ahorita usted ve niños y ¿cómo lo ven? Están en un teléfono, en una tableta, ¿dónde está lo de los niños? Ahora tienen un interno, que es la presión de la naturaleza del hijo que está dentro de él o de ella. O sea, una naturaleza pecaminosa. Dios no nos dio unos angelitos los cuales tenemos que apapachar y decirle: mira, hijo, tenemos que entender que a menos que usted le inculque a su hijo y le deje bien claro que Dios es santo, que Dios odia el pecado, que Dios aborrece la maldad, que Dios aborrece el pecado, la desobediencia, hermano, eso le puede costar que lo externo lo jale más, porque ya trae lo interno dentro. Todos nosotros hemos sido, en pocas palabras, se sembró la semilla de la maldad en nosotros. La palabra de Dios dice que por cuanto un hombre pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos nacen y es cierto que pasan por un tiempo que le conocemos como el tiempo de la gracia, donde los niños son creativos, hacen cada travesura sin malicia, sin nada. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? La crianza de los hijos no es difícil porque sea costosa, no es difícil porque demande tiempo, no es difícil porque lo distraiga de sus metas personales, ni tampoco es difícil porque sea tan complejo en satisfacer todas las demandas. Es porque hay muchas presiones, las presiones de la sociedad y las presiones internas del hijo. La Biblia no habla mucho en muchos asuntos en el sentido común de las cosas prácticas, de cómo debemos, cómo nacen los niños, cómo los debemos educar mucho, cómo los debemos en las diferentes etapas de su vida. Pero si usted recuerda, en los tiempos de nosotros, estoy hablando de los más viejitos como yo, aquí no hay nadie, gloria a Dios que no hay nadie de mi edad, todos son bien jóvenes. Gloria a Dios. Hermano, cuando nosotros vivíamos en nuestro país, muy raro alguien tenía televisor, ¿verdad? Me acuerdo que mi esposa platicaba que ellos se iban a la casa de un vecino a ver Topollillo. Pero ¿qué hacían los jóvenes? Los jóvenes disfrutaban siendo creativos. Los jóvenes no teníamos pelota y encontrábamos algo por allí, una bola de trapos viejos, y la envolvíamos en plástico, con algo, y le echábamos nudos y empezábamos a patear la pelota y no sabíamos ni para dónde la pateábamos. Otros agarrábamos una llanta por ahí de bicicleta y le amarrábamos un palito y ahí andábamos con la llanta. Hermano, había creatividad en la infancia. Ahora los niños de ahora ya no son creativos. Miren, los niños hoy en día, los papás
los hemos llevado a que realicen juegos que les satisfacen más a papá que a los mismos niños. Dice un predicador, están jugando béisbol de ligas infantiles, donde está rodeado de padres, ya no son ellos solos poniendo sus propias reglas, poniendo sus propias condiciones. No, ahora los papás les ponemos las reglas. Queremos que sean como los adultos. Los que juegan fútbol, igualmente. La mayoría de las cosas es, queremos ver a los hijos como adultos. Antes, dice que los niños nos vestían como niños, con un shortcito y con una playerita bonita. Ahora los niños dicen, ¿a poco me vas a poner eso? Yo quiero algo para estar como mi papá. Los vestimos como adultos muchas veces. ¿Cuántos han visto niños que van con sus papás y van vestidos igual? Sí. Entonces, poco a poco los hemos hecho adultos. ¿Dónde está quedando la niñez? ¿Dónde está quedando la niñez de los niños? La sociedad está absorbiendo a todos estos jóvenes, jovencitas. Un escritor y profesor de la Universidad de Nueva York, en el año del 94 escribió un libro titulado La desaparición de la niñez. La desaparición de la niñez. ¿Qué está sucediendo con nuestros niños alrededor? Está desapareciendo. Ya los niños no son creativos. ¿Por qué los niños ahora demandan sus propias? Yo eso no quiero. ¿Le compra usted un pantalón? No lo quiere. Demanda y quiere. Hay unos que demandan de marca. Yo no conozco la marca, hermano. No conozco de marca. Hay muchos que demandan de marca. Ahora, los juegos ya no existen para esos niños. Ya son juegos donde ellos se tienen que sujetar a las reglas como los adultos. Ya no hay, ahora sí que ya no hay creatividad en los juegos. Uno le platica a sus hijos de cómo uno jugaba con una ficha de botella, que la machucaba uno con una piedra porque no tenía un martillo, y le hacíamos 2 agujeritos con un clavo, y le poníamos un hilo, y lo hacíamos zumbadores. ¿Cuántos jugaron con eso? Jugábamos con los zumbadores y luego jugábamos a ver quién reventaba al de quién. Hermano, era una creatividad. Sí, así es. Pero ¿qué está pasando con la niñez de ahorita? Hermano, las cárceles están llenas de jóvenes, de niños. Así es. Porque cometen crímenes grandes, robos, asesinatos, violaciones. Niños que han violado a niñas en grupo y son juzgados como niños. Ya no los juzgan. Son juzgados, como adultos. Ya no se juzgan como niños. ¿Dónde quedó la niñez? Ahora, todo esto ha recaído tanto, que ya ha repercutido tanto en la juventud, que ha abundado más que ahora, no solamente los nacimientos de niños a temprana edad, sino los abortos. ¿Cuántas niñas jovencitas no van abortar sus criaturas porque no han sabido tomar las decisiones correctas? Como han crecido siendo niños, obteniendo la información de los adultos. ¿Se acuerda que antes sus papás eran bien cautelosos para decirle a uno las cosas? ¿Cómo le iba a hablar usted de sexo a un niño? ¿Cómo le iba a hablar de sus partes íntimas? No es edad para que el niño sepa. Ahora, si usted no le enseña, se lo van a enseñar allá en la escuela. Y sabe que los niños ahorita captan todo. Si usted no les enseña la verdad, ellos van a creer la mentira que les van a enseñar allá. Por eso nuestras cárceles están llenas de jóvenes. Mire, tengo algo que se va a sorprender. Y esto no es de este año, es de un par, 2, 3 años atrás. La televisión, tenemos un problema con la televisión. Desde que la televisión se inventó, fíjese lo que pasó. Ha tenido una influencia enorme en los niños,
que le debe interesar esto. Miren, 3 millones de niños, y esto no es reciente, yo pienso que a lo mejor son más. 3 millones de niños jovencitos, escuchen. 3 millones de niños están viendo la televisión todas las noches del año entre las 11 y las 11:30 cuando deberían estar dormidos. Más de 2 millones entre las 11 y la medianoche. Más de 1 millón entre las 12 y la 1 de la mañana. Y una gran porción, como 1 medio millón o más, después de la 1:30 hasta 2, 3 de la mañana. ¿Qué están cultivando sus hijos? ¿Qué están cultivando? ¿Qué están aprendiendo? Están lo que, hermano, a estas horas, ya tengo mucho que no veo televisión, pero a estas horas, normalmente de cierta hora en delante de las 10, 11 de la noche, comenzaban puros programas para gente adulta. Ya no eran de PG-13, ya eran rated R, por el vocabulario, por las escenas, por lo que se vive. Ahora, por medio de la televisión, el cine y todo, ¿qué es lo que vemos en las películas ahorita? Pura porquería. Y nuestros hijos están siendo atrapados a través del medio. Tenemos una sociedad que está influyendo tanto en nuestros hijos, que nuestros hijos a temprana edad, si nosotros no hicimos lo que dice la palabra de Dios, de sembrar esa palabra en nuestros hijos para que ellos crecieran en temor de Dios, ¿sabe qué? La sociedad los va a dominar y no van a querer nada con Dios. Es una tristeza, es una gran verdad. No podemos dejar a nuestros hijos hacer lo que ellos quieran. Hermano, este país, yo no sé, ahorita ya tolera un poquito, pero antes yo recuerdo, cuidado con que usted le pusiera la mano a sus hijos. Cuidado. Hijos que demandaban a los padres nada más porque no los dejaban salir con las amigas. En mi pueblo hubo un caso una vez donde el papá tuvieron que ponerlo en prisión por una mentira. Porque una persona mintió y dijo algo exagerado, feo del padre contra ella porque no lo había dejado, porque las amigas lo aconsejaron. Hermanos, vivimos en una sociedad corrupta. Y si nosotros no les hablamos a temprana edad a nuestros hijos para que ellos tengan temor de Dios. Mire, hay un predicador que dice que le encantaba hablarle a los niños acerca del infierno. Y dice, ¿por qué me encantaba hablarles acerca del infierno, del juicio? De que Dios odia el pecado y de que ellos se van a ir al infierno si no se arrepienten. Dice, porque los niños son más susceptibles a recibir tanto lo malo como lo bueno. Son más sensibles a recibir cuando tú le hablas y se hacen más temerosos. Dicen, no, yo no quiero ir allá. Usted acérquesele a un adulto y dígale, hey, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Que ya sé. Allá va a estar calientita, ya va a estar con todas las baby dolls. Pregúntele a un adulto, ¿sabes a dónde vas a ir? Pues yo creo que al infierno. Porque... así le contestan, hermano. Sí. No tienen temor. Así es. Pero usted háblele a un pequeñito y ese pequeñito va a querer no irse a ese lugar. No, yo no me quiero ir al infierno, hermano. Papi, yo no me quiero ir allá. Dijo, entonces tienes que obedecer. ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros hijos a respetar la palabra de Dios si todavía no la conocen? La palabra de Dios, uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando usted le dice, mi hijo, quiero que saques tu ropa sucia y la pongas allá en el canasto y después vienes y me recoges tu cuarto, me recoges el tiradero. Y el niño se distrae, agarra por ahí la tableta y se va y empieza a hacer otra cosa y desobedece a su papá. Cuando no hay reprensión, cuando no corregimos a nuestro hijo. ¿Sabe que la Biblia no dice mucho, pero sí dice que con varita, la varita del proverbio? No, es que ¿cómo le voy a pegar? Hermano, Dios no le regaló un angelito. No nos regaló un angelito. No nos equivoquemos. Todos nacimos
Y los niños no son los únicos. Todos un tiempo fuimos así. Entonces nuestro deber es enseñar a nuestros hijos para que ellos un día lleguen a aceptar al Señor. Amén, amén. Hermanos, los jovencitos empiezan a ir a la high school, ya no quieren venir a la iglesia. Si usted no hizo lo que tenía que hacer como padre o como madre, no van a querer estar en la iglesia. Yo le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué, hija? Digo, el Señor me estuvo hablando mucho en estas semanas, en estas últimas 2 semanas acerca de esto. Porque es una realidad. Porque acuérdense que no nomás por decir que soy cristiano, soy cristiano. Si usted realmente es un hijo de Dios, un cristiano genuino, usted va a ver un cambio en su vida radical. Va a haber un cambio radical donde usted va a querer honrar a Dios, donde usted va a querer estar aquí, donde usted va a querer aprender para no caminar en tinieblas. Usted no escucha al Señor. Entonces, el trabajo de nosotros padres es llevar a nuestros hijos de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén, amén. Tenemos que hablarles que hay un Dios santo que no tolera el pecado. Amén, amén. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando él comienza a desobedecer, cuando él le dice una mentira, él va y le dice, mira mamá, que fíjate que me jaló el pelo y me picó los ojos. Y usted le ve los ojos y no tiene seña de que le picó los ojos. Entonces usted va a ver, vamos a ver, ¿qué le hiciste a tu hermanito? Yo, nada. Se enojó porque no quiere porque no quise prestar esto, que es mío, que tú me lo regalaste. Ah, hijo, usted desobedeció. Venga para acá, venga. ¿Qué va a hacer? Te voy a corregir. Hermano, cuando usted le pega con amor, te voy a corregir para que no vuelvas a mentir. Porque te amo. No te voy a corregir porque te odies. Porque te amo, te voy a corregir. Entonces, ¿qué pasa en la vida de nuestros hijos? ¿Qué pasa en la vida de nuestros hijos? Crecen consentidos, los apapachamos, les compramos lo que quieren, los llevamos a donde quieren. ¿Y cuando se obedecen? ¿Cuando no mienten? ¿Será que, ay, es que está chiquito? No, déjalo, pobrecito. Pobrecito si se va al infierno. Pobrecito si se va al infierno. Tenemos una generación de jóvenes, hermano, que, hermano, hasta de 11, 12 años teniendo criaturas. Se les robó la infancia a esos niños. Se ha robado la infancia. ¿Dónde quedó la niñez? Dijo un predicador, dice, si todos conociéramos las leyes que conocen los abogados, no habría abogados. Si todos conociéramos la medicina, no habría doctores. Si los niños conocieran lo de los adultos, no habría niñez. Y los niños están obteniendo información que todavía no les pertenece. ¿Sabe por qué? Porque a través de lo electrónico, de los medios, de las redes, los niños empiezan a ver un sinnúmero de cosas. Empiezan a ver pornografía, sexo, de todo, drogas, matazones, y comienzan a temprana edad a pensar como adultos. Les roba su infancia. Niños que todavía no están preparados espiritualmente ni moralmente para accionar. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora, ¿será que todos los presos, los violadores, los que abusan de niños, los asesinos, los ladrones, los homicidas, todos, será que están en la cárcel por lo que les hicieron sus padres? La respuesta es no. Es por lo que no les hicieron sus padres. Amén, amén. No los instruyeron en el camino de la verdad. ¿Sabe por qué no es por lo que le hicieron sus padres? Porque muchos de los que están allá no tuvieron padre, no tuvieron madre. Y
muchos ya están. Entonces no es por lo que les hicieron sus padres, es por lo que no les hicieron sus padres. Amén, amén. La palabra del Señor dice: no provoquéis a ir a vuestros hijos. Tenemos una sociedad de jóvenes prisioneros, enojados con la comunidad, con la sociedad, pero más que nada enojados con sus padres. Amén. Estamos haciendo, y me incluyo, porque yo soy padre, estamos haciendo totalmente lo contrario de lo que nos dice la palabra de Amén, Dios. amén. Que no los hagamos enojar. Hay muchos niños enojados con sus papás. Y es porque no hemos aprendido a reprenderlos con amor y disciplina en el Señor. Porque no hemos aprendido, hermano. Tenemos una gran responsabilidad. Mamás que a veces vienen solas y los hijos no vienen. Hoy le abrazaba a Pedrito y yo le digo: Pedrito, déjame, te doy un abrazo porque estás acá, amigo. Hermano, mamá que desde pequeños los traen a la iglesia y de repente crece ya no quiere. Hermana, ¿por qué no traes a su hijo? Es que no quiere venir. Ándale, pues, déjale que el chamaco se trae. ¿Qué está haciendo? Usted a las 8 de la noche acá en la iglesia, a las 9, y se va a las 9:30, llega a las 10. ¿Y qué está haciendo su hijo? Hermano, en la sociedad que vivimos, en esta etapa que vivimos, los padres le tenemos miedo a los hijos. Los policías le tienen miedo a los hijos. La sociedad le tiene miedo a los hijos. ¿Dónde está el respeto? Ya no hay vergüenza. Hermano, la televisión no respeta el televisor, la computadora, el teléfono que usted le deja a su niño para jugar. No respeta. Hemos escuchado de niños que dicen: sí, pastor, ¿qué es que traía y que salió ahí un... Hermano, tengamos más cuidado. ¿Será que los niños ya tienen la edad para ponerse a gobernar un teléfono donde hay de todo? ¿Una tableta? ¿Qué estamos haciendo, papá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Y queremos ver hijos sanos, saludables, temerosos de Dios. ¿Sabe? El viernes me dice el hermano Alberto: ¿van a tocar ustedes o quiere que...? Y le dije: no, toquen ustedes. Toquen ustedes porque yo quiero ver a los jovencitos aquí. Yo quiero ver a los jovencitos aquí. ¿Sabe por qué? Porque si no motivamos nosotros a nuestros jóvenes, ¿qué va a hacer de ellos? A veces el hermano me dice: mira, hermano, es que si fulano no toca, el otro tampoco toca, y va y se sienta. Le dije: o sea que se dejan contaminar. Pero no podemos tirar la toalla, hermano. No podemos darnos por vencidos. Hay un potencial grande en cada uno de los niños. Pero todo depende de usted, papá, de mí, de usted, mamá. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Tenemos que hablarles de ese Dios santo. Porque el Señor nos dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo. Usted tiene que enseñarle a su hijo que él tiene que vivir apartado para Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios. Hijo, tú no vas a ir a tocar porque te ves bien nice. Tú vas a ir a tocar porque vas a ir a alabar a Dios. Vas a ir a alabar a Dios. Hijo, cuando ustedes vienen a tocar, ustedes no vienen a tocar para que los veamos a ustedes. Ustedes vienen a tocar para que Dios los vea. Para que honren a Dios, para que alaben a Dios con su instrumento, con la habilidad que Dios les da. No lo hacemos para ser vistos. Entonces tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Un hermano me decía, le dije: hermano, ¿qué pasó? Y no voy a decir el nombre, pero él ya sabe quién es. Fíjense que ya estábamos ahí, pero mi niño no quiso entrar y nos fuimos. Le dije: no se preocupe, donde manda capitán no gobierna marinero. Y lo digo porque lo amo, mi hermano. ¿Ven?
Entonces, de verdad, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Los niños van a comenzar a decidir por nosotros? No. Mientras usted sea padre, mientras su hijo esté en su casa, usted tiene que gobernar a su hijo. Si se va de casa, usted tiene que decirle, como dice mi esposa, mi hijo, aunque tú ya te hayas casado y estés en otra casa, pero sigue siendo mi hijo. Te guste o no te guste. Hermano, porque ¿qué dice la sociedad, el mundo? ¿Qué dice el mundo? Pues mi hijo ya creció, ya lo hice grande. Él sabrá. Y las drogas a la vuelta de la esquina, la prostitución a la vuelta de la esquina, todo. Hubo un tiempo que decían que era por falta de autoestima. Hermano, era por falta de autoestima. Era por falta de voluntad propia. Porque no tenemos voluntad propia. Los papás que fallamos es porque no tenemos voluntad propia. Dejamos que los hijos decidan por nosotros. ¿Cómo van a decidir por nosotros? ¿Quién sabe dónde voy, hermano? ¿Cuánto me queda? ¿Una hora? Denle palmas a Dios. Vivimos en una sociedad que no hace distinción entre niños y adultos ya. Cuando íbamos a la escuela antes, yo recuerdo que eran ciertos libros, vivíamos en un lugar pequeño, nos limitábamos a la reunión familiar, al tiempo del colegio, los que fuimos al colegio, a la iglesia. Yo recuerdo cuando andábamos jugando, saben que somos creativos los niños, ¿verdad? Éramos creativos. Sí. Andábamos jugando por allá las escondidillas en la plaza. Había puros arbustos grandecitos y jugando las escondidillas y se oye la grita dentro del templo. Y sale mi abuelo, como yo viví con mi abuelo, y sale mi abuelo y me agarró de una oreja. No me dijo nada. Me agarró de una oreja, así me llevó. Y me sentó al pie de él. Dijo, aquí lo quiero ver todos los servicios. Hermano, rosario y misas, ahí estaba con mi abuelo. No necesitamos hablar tanto para corregir a nuestros hijos. Basta con que usted se ponga en el papel de padre y lo corrija en rectitud, con amor. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi abuelo. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ahí las monjitas me decían en el colegio, hay solo 2 niños que vemos en los rosarios y en la Santa Misa. Y era Genia, y un servidor. Pero yo no lo hacía por voluntad propia. Mi abuelo me obligó a estar sentado al pie de él cada vez que él iba a la iglesia. Ahorita, hermano, de donde venimos ya ni se preocupan por los hijos. Las familias de nosotros ya no se preocupan, los que no conocen de Cristo no se preocupan porque el domingo estén en la iglesia. A veces mandan mensajes y pues que ya recibí mis bendiciones, les digo, yo les mando el domingo, les digo, pues yo ya voy a recibir mi bendición, espero que ustedes también hayan recibido la suya. No, hermano, no podemos bendecir si no somos bendecidos. Usted no puede dar si no ha recibido. Así es. Entonces, tenemos que esforzarnos. El hermano hablaba de evangelizar, la pastora hablaba hoy de que vamos a salir a evangelizar. Ok. La primera responsabilidad de evangelismo, papá, mamá, la tienes en tu casa, con tus hijos. En tu casa, con tus hijos. Cuando el Señor hizo el llamado a los discípulos, dijo que primero se quedaran en su casa en Jerusalén. Amén, amén. Y que después irían a Samaria, a todos los confines de la tierra. Pero primero era en su casa. Amén. Es una enseñanza para que usted, papá, y yo, papá, como papás, mamás, tenemos que enfocarnos primero en casa. ¿Sabe qué? Tal vez tenemos que cambiar un poquito la enseñanza de nuestros niños, aunque estén pequeñitos.
En vez de decirle, mira, Jesús quiere ser tu amigo, Dios quiere ser tu amigo, tenemos que decirle, mijo, tienes un Dios que ama al pecador, pero odia su pecado. Tenemos un Dios que un día va a despojar toda su ira contra la maldad. Y tenemos que enseñarles el camino para que un día tenemos que hablarles de la historia de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué vino? Porque nos ama. Y sabes qué, amigo, un día tú tienes que llegar a arrepentirte de corazón, a tener una fe genuina, no la fe que tienes ahorita de chiquito. Y tienes que pedirle perdón a Dios, porque es el único que te puede perdonar. Tú solo no eres capaz de perdonarte a ti mismo. Y tenemos que enseñarles que en otro tiempo nosotros estábamos igual que Él. Ve qué importante es venir a la casa de Dios. Amén. Hermano, yo cuando escuché en este transcurso de estas 2 semanas, yo digo, Señor, de verdad que te hemos fallado muy feo. Te hemos fallado muy feo. Usted podrá decirme, oiga hermano, pero cuando usted se fue allá del Deuteronomio, eso era para el pueblo de Dios. Pero los mandamientos siguen siendo para usted y para mí. Aleluya. Cuando usted viene a Cristo, todo es de nosotros. Amén. Amén. Somos el Israel espiritual. Amén. No somos israelitas para que no se vaya a dejar la barba y vaya a vengarme de que un mes bien barbón. Hermano, ¿por qué no se corta la barba? De que yo soy israelita, se lo digo. No, hermano. Somos el Israel espiritual. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Y como tal tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Tenemos que hablarles. Tiene que hablarle a sus hijos del pecado. Aunque estén pequeños, hermano, los niños son unas esponjas. Ellos absorben todo. Cuando por ahí su niño le suelte una cachetada, cuando a veces te empiezan a querer y le una cachetada a su hermanito, dígale, hey, eso está mal. Y si ya no, dígale, eso es un pecado, hijo. Pídele perdón a tu hermano. Hay papás que los consienten. Ay, mira qué chistoso. Y luego comienzan a decir, a decir el día de la madre es bien temprana edad. Porque lo aprenden. Ustedes dejan los aparatos ahí y en México, en nuestros países, venían en México, puro de pi y pi y pi y pi y todos aprenden. Se les pega todo. Dejamos que alguien más nos instruya cuando nosotros somos los responsables de instruir a otros. Ahora, ¿será que hemos cumplido al 100%? No. ¿Le hemos fallado a Dios? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enmendar? ¿Vamos a rectificar lo que hemos hecho mal? Vamos a decir, Señor, a partir del día de hoy yo quiero que uses mi vida para poder corregir a mis hijos como dice tu palabra. Hermano, usted que tiene los niños chiquitos, usted que tiene los niños pequeñitos, no desaproveche esta oportunidad. Comience ya. Yo le comentaba a mi esposa y le digo, mija, qué bueno que hubiéramos sido enseñados desde que comenzamos a conocer del Señor. Que hubiéramos sido instruidos bien. Yo me refería a una enseñanza como esta. Una exhortación a los padres, a que nos mostraran cómo realmente, pero a veces hermanos, o no ponemos atención, o no se enfocan, o no les importa la condición de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque el día que sus hijos estén grandes, usted va a decir, no, es que él ya conoció, él va a regresar. No se equivoquen. El día que su hijo decida salirse es porque no ha nacido de nuevo. Y lo que usted tiene que hacer es doblar rodillas, pedirle a Dios que le dé sabiduría para poder hablar con su hijo y no apapachar lo que esté haciendo. Yo tengo un ejemplo de mi hija, la mayor. Le dije, mi hija, estás dejando que la persona que no conoce de Dios esté influyendo más en tu vida que Dios. Y no puede ser así. Tenemos que de verdad ponernos en la brecha por nuestros hijos, doblar mucho rodillas, pedirle mucho a Dios. Hermano, porque no por el hecho de que digan que son cristianos se van a ir al cielo.
Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo. Un Dios santo. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? A partir del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Me dije que iba a durar 1 hora, no duré 1 hora. Pero de verdad debemos hacer lo que, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Tenemos que repetir las instrucciones que Dios dio acerca de la ley. Tenemos que repetirles esa ley a nuestros hijos. Tenemos que repetirles que hay un juicio, aun cuando evangelizamos, hermano. Dice un maestro de la palabra de Dios, dice, si usted cuando sale a evangelizar no predica 75% de la ley y el juicio y 25% de la gracia y el perdón, dice, no está haciendo bien. Dice, porque ¿cómo va a haber convicción? ¿Cómo va a haber arrepentimiento si no le dices primero la consecuencia de la ley? Por cuanto un hombre pecó, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tiene que ser claro, porque hay mucha gente, hermano, que por quitárselo de encima, por quitarnos de encima, usted llega y le dice, mira, si tú recibes a Cristo vas a ser salvo. Oh, pues yo quiero recibirlo. Sí, sí. Oh, pues repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí. Hermano, en esta semana 20 han recibido a Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tenemos que hablar la verdad. No podemos decirle que puede seguir siendo pecador y con que aceptes a Jesús. No. Primero tiene que decirle que si sigues por el camino que vas a acabar en una condenación que Dios no quiere que tú vayas. ¿Dónde quiere que sus hijos pasen la eternidad? Amén. Entonces tenemos que trabajar. Tenemos un compromiso grande con nuestro Creador y no lo podemos defraudar. No lo podemos defraudar. Póngase de pie. Padre Santo, te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sabido desempeñar nuestro papel como padres, como hijos de Dios, como hijos tuyos, Señor. Te pedimos perdón por la sociedad de niños que hemos creado, Señor.